Hola, bienvenidos a esta tercera lección del curso de JASP. Antes de comenzar, quiero corregir un pequeño error que cometí en la primera lección, en el que mencionaba que JASP únicamente podía importar archivos de tipo CSV. Eso no es así. Puede importar también archivos de tipo ODS, que son generados por LibreOffice o OpenOffice. También puede importar archivos de otros programas de estadística, concretamente de SPSS, de SAS y de Stata. Pero básicamente para el desarrollo que vamos a hacer usaremos sobre todo archivos CSV. Quizás en alguna ocasión también importemos algún archivo de tipo ODS. Lo que está claro es que no importa directamente archivos desde Excel. Si queréis tener más detalles sobre qué tipos de archivos son, lo podéis ver directamente en la página de JASP, en la sección de preguntas comunes. He cogido parte de esa sección y la he puesto aquí en este documento. Y básicamente, como veis, pues son archivos de texto que estén separados por comas, tabulaciones, puntos y comas, archivos de SPSS, archivos de SAS, de OpenOffice, LibreOffice, etc. El propio Excel también puede exportar a veces ODS y los archivos de Stata, cada uno con sus terminaciones determinadas. Por ejemplo, en SPSS tenéis el .sav, en los archivos de SAS tenéis, por ejemplo, .xpt, entre otros, ODS, como ya he mencionado, para los de OpenOffice, y .dta para los de Statafiles. Vamos a ver un ejemplo concreto, paso a paso, de cómo podríamos exportar un archivo creado en Excel a un archivo CSV que admita directamente JASP. Bien, aquí tengo un archivo de Excel ya abierto, tiene una única columna numérica llamada valores. Como veis, las comas están separando los decimales, que es lo correcto en castellano, pero eso no es correcto en JASP, ya que como todos los programas anglosajones, la separación de la parte decimal se hace con punto. Así que lo primero que vamos a hacer es transformar esta separación para que sea la que admita JASP, que sea de tipo anglosajón. Muy bien, eso lo hacemos yendo a Archivo, Opciones, Avanzadas, y aquí deseleccionamos en las opciones de edición, Usar separadores del sistema. Le doy aquí para deseleccionar y me queda que el separador decimal ahora es el punto y el separador de miles es la coma. Le doy a aceptar y, como veis, ha cambiado. Bueno, ahora voy directamente a guardar como, no exportar, sino guardar como. Elijo el lugar, el nombre y le voy a llamar igual datos, pero va a ser, en lugar de un libro de Excel, va a ser un CSV. Pero no cualquier CSV, sino un CSV con la codificación UTF-8 y delimitado por comas. Acepto ese tipo, le doy a guardar, como ya lo tenía, lo reemplazo. Me advierte que algunas características pueden perderse, le digo que si quiero seguir utilizando este formato, le digo que sí. Ahora voy a comprobar que realmente JASP lo toma sin mayor dificultad. Bueno, abro aquí en el menú principal, el submenú Abrir, archivos recientes, porque ya lo he visto de antes. Si no lo podéis localizar, pues le dais a Ordenador, Buscar. Aquí lo tengo, Datos CSV, y ya lo abro. Y correctamente vemos cómo tiene el separador decimal por punto. De forma que ya no hay mayor problema a la hora de interpretar esto en el formato numérico que admite JASP. Vamos ahora a trabajar con un ejemplo, el procedimiento para calcular la mediana cuando los datos están agrupados en una tabla estadística. Esta es una tabla estadística típica. Para obtenerla, he partido de una muestra de 1000 valores numéricos de una distribución normal de media 5 y desviación típica 2.
He generado, como digo, 1000 valores de una distribución normal con esa media de 5 y desviación típica de 2. Los he agrupado en clases. He obtenido la marca de la clase, las frecuencias absolutas, relativas, absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Voy a explicaros un poco paso a paso cómo lo he hecho. Primero, el archivo original era un archivo Excel donde los valores aparecían ya con el punto para separar los decimales. Es decir, que aquí no había mayor problema. Lo único que tenía que hacer era, como ya os he explicado, guardar como CSV UTF-8 delimitado por comas, ¿vale? Una vez guardado, ya JASP lo tomaba directamente. Vale, pues como digo, primero, ¿por qué 10 clases? ¿Y qué son esas 10 clases? Vale, voy a explicarlo usando el propio JASP para que sepáis cómo he obtenido estos valores. Bueno, abro el archivo, que es un CSV, ningún problema. Luego le doy a descriptivos, estadísticos descriptivos, selecciono valores para las variables a estudiar. Aquí me sale un pequeño resumen, pero me van a interesar más datos de los que aparecen aquí. Así que en estadísticos voy a valores, por ejemplo, para la mediana, que luego compararé con el que voy a sacar, y luego en la dispersión me interesa el rango y los valores mínimo y máximo que ya aparecían. Bueno, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Tengo un rango de 12,274. Ahora vamos a ver en cuántos trozos iguales divido esa longitud del rango, 12,274. Hay varias reglas empíricas. Voy a usar primero la regla de Sturges. La regla de Sturges me dice que el número de valores para los intervalos, es decir, cuántos intervalos he de tomar, es aproximadamente igual a k, donde k es el logaritmo en base 2 del número de datos más 1. En este caso sería el logaritmo en base 2 de 1000 más 1. Pero bueno, normalmente no tenemos logaritmo en base 2 en las calculadoras. Así que esto equivale a poner el logaritmo en base 10 de 1000 partido el logaritmo en base 10 de 2. El logaritmo en base 10 de 1000 obviamente es 3 y el logaritmo en base 10 de 2 lo calculo y me da aproximadamente 0,30. Vale, si hago esto, tengo que sumar 1 después. Pues esto da aproximadamente 11. ¿Vale? Así que tendríamos que usar 11 intervalos. Pero por simplicidad voy a tomar 10. De ahí viene este número de clases, de aplicar con cierto criterio la regla de Sturges. Suele funcionar bien si el tamaño de la muestra, en este caso 1000, es moderado. Eso es un tamaño relativamente moderado. Entonces, ahora, ¿cómo hago esto? Pues tomo el rango que hemos dicho que era, vamos a verlo de nuevo, era justamente 12,274 y lo divido entre 10. ¿Lo veis? Es como tener este intervalo y dividirlo en 10 partes iguales. Bien, eso significa una simplicidad muy grande, ¿no? Porque al haberlo dividido por 10 sería 1,2274 aproximadamente. Vale, ahora cojo el valor más pequeño que me salía, que era menos 1,636. Aquí está. Pero voy a redondearlo para empezar a tomar los intervalos hacia abajo, para que quede incluido. Recordad que los números negativos, cuanto mayor en valor absoluto son, más a la izquierda quedan. Así que el primer valor que voy a considerar es menos 1,64, que es el que aparece ahí en la tabla precisamente, menos 1,64.
Y ahora a ese valor le tengo que sumar esta cantidad, 1,2274, para darme dónde quedaría el punto final del intervalo que tomo. Sumando sucesivamente 1,2274 iría sacando todos los valores hasta cubrir precisamente todo el rango y dar las 10 clases que me interesan. Por supuesto, estas sumas las hago redondeando para que queden los intervalos con el mismo número de cifras significativas en sus extremos. Si este es menos 1,64 el extremo izquierdo y hago menos 1,64 más 1,2274, pues eso me va a dar menos 0,4126. Pero claro, tengo que redondear a dos cifras, por lo tanto suprimo estas y me queda menos 0,41. Eso quiere decir que el extremo derecho de ese primer intervalo es menos 0,41. Y eso, como veis, es exactamente lo que tenemos aquí. Menos 1,64 menos 0,41. Vale, la marca de clase es sencillamente el punto medio. Es decir, cogemos estos dos valores, los sumamos, los dividimos entre 2 y el resultado me da la marca de clase. Aquí ha dado demasiados decimales, pero bien, vamos a darlo por bueno. Luego, en cuanto a la frecuencia absoluta, se trataría de encontrar aquellos valores de los datos que se encuentran justamente entre el menos 1,64, pudiendo ser ese mismo valor, que no va a ser el caso porque ya habéis visto que el menor era más grande que este, y menos 0,41, sin poder serlo. Generalmente es así, aunque en algunas tablas, por la forma de elegir los extremos, son cerrados y no hay ambigüedad, pero generalmente suponemos que son aquellos valores que se quedan comprendidos entre estos dos, pudiendo ser el de la izquierda, pero no el de la derecha. Y eso significa que de esos 1000 hay 6 que están metidos aquí. Luego, si volvemos a fijarnos en la otra clase, habrán 13 metidos ahí. En la otra clase, 54 y así sucesivamente, ¿vale? La suma, evidentemente, de todos estos, al final tiene que ser 1000, puesto que los 1000 valores que estoy estudiando han de quedar en cualquiera de estas clases. Y en solo una de ellas, cada uno de ellos. Muy bien, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es fácil, se trata de dividir la frecuencia absoluta entre precisamente 1000, que es el número total de valores. Como veis, al dividir por 1000 es muy sencillo, es simplemente una cuestión de ir colocando la coma. En cuanto a la frecuencia absoluta acumulada, esto ya es más interesante. Para el primer intervalo es sencillamente la frecuencia absoluta, pero para el segundo es la suma de la frecuencia absoluta del primero y el segundo. Para el tercero, la suma de la frecuencia absoluta del primero, segundo y el tercero, ¿vale? Así que 73 es el resultado de sumar 6, 13 y 54. Podríamos decir que 73 es la cantidad de valores que hay entre menos 1,64, pudiendo ser menos 1,64, y 2,05, sin poder ser 2,05, ¿vale? Eso corresponde a la tercera clase que aparece aquí, que tiene una frecuencia absoluta acumulada de 73. Muy bien, y la frecuencia relativa acumulada no es nada más que dividir la frecuencia absoluta acumulada entre 1000. Vale, como a medida que vamos aumentando, moviéndonos a lo largo de las distintas clases, va aumentando el valor de las frecuencias absolutas acumuladas, el último de ellos ha de ser 1000, puesto que todos los valores estarán entre el primer valor que he tomado y el último, obviamente, ya que esto cubre todo el rango. Y al dividir 1000 entre 1000 me dará 1. Ya tengo todo lo necesario para calcular la mediana a partir de la tabla. Evidentemente esta tabla se ha sacado con los datos originales y sería una tontería si disponemos de los datos originales y no son excesivamente numerosos hacer esto para calcular la mediana. Pero claro, es un ejemplo y he aprovechado esos datos para crear la tabla y para que penséis cuándo esos datos no es posible tenerlos. Simplemente tenemos la tabla tal cual. Así que lo primero que voy a hacer es fijarme en la mitad de los datos, es decir, ¿cuál sería la mitad del número total de datos? Como hay 1000, lo divido entre 2 y serían 500. Ahora tengo que fijarme en la tabla y buscar la clase donde la frecuencia absoluta acumulada sea igual o mayor que 500.
Como veis, es fácil encontrar esa clase. Es esta. 659 aparece aquí y 427 aparece en la clase anterior. Entonces la clase donde está la mediana es esta, entre 4,5 y 5,73. Entre 4,5 y 5,73. Vale, ahora me interesa saber cuántos datos hay en esta clase. Pues eso me lo da la frecuencia absoluta. Hay 232. Así que aquí hay 232 valores. Y en la clase anterior tenemos como frecuencia absoluta acumulada 427. Vamos, para que nos entendamos. Tengo hasta aquí 427 valores. Tengo que buscar qué punto de este intervalo se podría hacer corresponder con el lugar donde están 500 valores. Si aquí delante ya tengo 427 cuando empieza el intervalo. Es decir, tengo que hacer una interpolación lineal. Y es muy sencillo. ¿Cuál es la longitud del intervalo? Ya la hemos hecho antes, pero vamos a hacerlo aquí con el redondeo. 5,73 menos 4,5. ¿Vale? Y eso me daría el valor que he puesto aquí. 1,23. No, 1,22, perdón. 1,22. ¿Lo veis? Bien, ya tengo la longitud del intervalo. Sé que en 1,22 de longitud hay 232 valores, que esa es la frecuencia absoluta. Aquí lo veis, ¿vale? Bien, y ahora, si comienza en 427 y tiene que llegar a 500, ¿cuántos han de pasar? Pues muy fácil, 500 menos 427. De 7 a 10, 3, de 3 a 10, 7, vale 73. Es decir, ¿cuánto ha de transcurrir de este intervalo para llegar a 73? Si ha transcurrido 1,22 para llegar a 232. Así que lo único que tengo que hacer es multiplicar 1,22 por 73, partirlo entre 232 y ese valor es el que le tengo que sumar al principio del intervalo para llegar al punto concreto que me dará la aproximación mediante interpolación lineal de la mediana. Como el intervalo empieza en 4,5, habrá que sumarle a 4,5 este valor concreto. Esto me da un total de aproximadamente 4,88. Bien, esa sería la mediana obtenida mediante esta interpolación lineal a partir de los datos de la tabla, suponiendo que no conociéramos los datos en sí. Bueno, vamos a compararlo con la obtención de la mediana directamente con los 1000 datos. Aquí me da 4,887. ¿Lo veis? Si quiero compararlo correctamente, pues por ejemplo le voy a añadir el último decimal a este valor que he sacado aquí, redondeando del resto, y me daba 4,884 y aquí me da la mediana 4,887. ¿Lo veis? O sea que es una aproximación bastante buena. Nos quedaría por ver el caso en el que los datos fueran muy numerosos. En ese caso, los procedimientos son diversos, puesto que el coste computacional podría ser muy elevado. A veces se hacen muestras y se hacen inferencias de la mediana a partir de las muestras. A veces se emplean algoritmos especiales, etcétera, etcétera. Es un tema bastante amplio y no me voy a demorar demasiado en él. Lo que sí que quiero hacer es terminar ya esta lección con la opción de grabar. ¿Veis todo lo que hemos hecho al estudiar estos estadísticos descriptivos, o más bien al dar estos estadísticos descriptivos del archivo que estábamos estudiando como ejemplo? Ahora imaginad que lo quiero guardar. Por ejemplo, intento cerrar y me dice, ¿quieres guardarlo? Digo que sí. Y lo guardo en una extensión de archivo que se llama .jasp, donde se guarda todo lo que he hecho en el entorno del programa. Le voy a dar aquí,
Guardar, y ahora imaginad que intento volver al mismo punto donde dejé el programa trabajando. Le doy a abrir, archivos recientes, y aquí ya aparece con este iconito de la J sobre fondo verde, la J blanca sobre fondo verde, el valor de el archivo HASP, donde, como veis, pues ya está todo colocado de la misma manera, con los mismos datos que tengo aquí. Muy bien, termino esta lección y en la siguiente ya veremos un poco más propiedades que tiene la mediana